Bien, entonces, voy a comenzar acá a explicar el siguiente punto, que es la agenda número 3. Ya nosotros entonces tenemos una idea de cómo hacer la fase 1 y la fase 2 de la metodología, que era tener una observación y hacer la pregunta de investigación. Hacer la parte de la operacionalización de las variables, que es... todo eso es parte de ese fase 2 que dice allí, planteamiento del problema. El siguiente paso es un paso muy importante en una investigación, que es la revisión de la literatura existente relacionada al tema. ¿Okay? Y sobre eso es lo que vamos a trabajar hoy, la fase 3. Hoy vamos a trabajar la fase 3. Entonces, cuando uno llega a este punto donde llegaron ustedes, tiene que, digamos, dar por sentado que el tema que uno está trabajando tiene importancia. Es un tema de investigación, digamos, ya conocido. Hay material sobre el cual trabajar, sobre el cual investigar, de manera que cumplamos con eso que habíamos dicho de que la ciencia es sistemática. Entonces, para hacer eso hay que seguir esa estrategia que ustedes están viendo ahí. Estrategia de revisión de la literatura. Entonces, la estrategia de revisión de la literatura tiene 7 pasos. El primero es encontrar el punto focal, el segundo, identificar el tema, el tercero, búsqueda preliminar, el cuarto, pertinencia, el quinto, búsqueda en profundidad, el sexto, lectura estructurada, y el séptimo, elaboración de la ficha documental. Son esos 7 pasos. ¿Ok? Muy bien. Voy a ir explicando cada uno de ellos. Primer paso, encontrar el punto focal. El punto focal es algo como la idea abstracta del tema. Ustedes ya en el trabajo que acaban de entregar, ustedes encontraron un tema ahí, porque de hecho lo colocaron arriba. Después de la observación colocaron el tema. Ahora, hay que buscar la manera de convertir ese tema en pocas palabras, en una frase corta. ¿Okay? Ahí en esa lámina del PowerPoint ven un ejemplo. El ejemplo dice, existe una proporción mayoritaria de letras vocales en palabras de entre 2 y 10 letras en idioma inglés con respecto al idioma español. Esa es una pregunta de investigación que se haría, no sé, un lingüista, alguien que estudie lingüística. ¿Okay? Y el punto focal de esa pregunta de investigación, fíjense lo que dice, comparación de letras entre palabras en uno o más idiomas. No es repetir la pregunta de investigación, es tratar de globalizar esa pregunta de investigación, ese tema, de manera que nosotros pudiéramos buscarlo en internet o en un libro o en cualquier parte, focalizando. ¿Y cuál es la importancia de esto? Y se llama punto focal por eso. Porque si ustedes encuentran un documento que se salga del punto focal, por alguna circunstancia no cumpla con el punto focal, simplemente lo desechan. O sea, no vale la pena gastar tiempo ahí. Hay que enfocarse en los documentos que sean del tema específico que estamos trabajando. Les pongo un caso de cuándo desechar, por ejemplo. Ahí dice, comparación de letras entre palabras en uno o más idiomas. Supongan que ustedes encuentren un artículo o encuentran un libro o algún material que hable sobre la comparación de números, por decir, que diga, el texto o el documento diría, comparación entre números escritos en diferentes idiomas. Ya el hecho de que en vez de letras diga números, significa que ya ese trabajo está fuera del punto focal.
Por lo tanto, lo desecharíamos. ¿Ok? O sea, esto del punto focal es para enfocarnos, porque hay muchísimo material disponible en internet y en todas partes hay muchísimo material disponible y el investigador no puede ponerse a leer todo. Así que tiene que tener un punto focal y cuando está buscando tiene que mantener ese foco puesto. ¿Okay? Entonces, esto es una de las cosas que van a tener que hacer luego en su investigación, ir pensando en el punto focal. O sea, esa sería la frase con la que tú buscarías información en internet, en Google, donde sea, para tu trabajo. ¿Okay? Entonces, si ustedes no tienen el punto focal, cuando vayan a buscar en internet, van a estar perdidos. ¿Por qué? Porque van a empezar a buscar temas que son irrelevantes y lo que hacen es hacer perder tiempo. Entonces, tienen que gastarse unos minutos o a veces un poquito más de unos minutos, a veces se gasta uno una media hora o más, encontrando un punto focal adecuado que le permita ubicar información relevante sobre el tema. Ok, ahora, luego tienen que tratar de darle un nombre provisional al tema. La idea de darle un nombre provisional es que de alguna manera la mente se amarre al tema que uno está investigando. O sea, ahí tiene que haber un matrimonio entre el tema y la mente. O sea, para uno poder buscar información, tiene que estar como que centrado en un tema específico. Y ahí tiene un ejemplo, ¿no? Fíjense que para la misma pregunta de investigación que dije y el mismo punto focal, el nombre provisional porque el nombre definitivo de un trabajo no es el mismo que este. El nombre provisional podría ser proporción de letras vocales entre dos idiomas. Proporción de letras vocales entre dos idiomas. Ese podría ser perfectamente un nombre para ese. Ese nombre está amarrado al punto focal y a la pregunta de investigación. Ya con eso en mente, uno, al tener el nombre, ya uno como que todo lo que uno va leyendo y como que le va haciendo clic, ¿no? Uno va leyendo y dice, esto hace clic con el nombre que yo tengo, entonces me sirve, lo voy a usar. Y así, va leyendo y mantiene ese nombre en la mente, porque ese es como que ¿cómo se llama eso? Como el generador, el que va impulsándolo a uno a ir desarrollando el tema poco a poco. Así que una de las cosas que tienen que hacer entonces es identificar el tema y colocarle el nombre. Luego hay que hacer una búsqueda preliminar. Ya teniendo el tema y el nombre, uno va a internet o va a una biblioteca o cualquier sitio de búsqueda importante y busca información. Esa información pueden ser, como ven ahí, estudios que se hayan hecho, cifras, leyes, opiniones, documentos relacionados al tema. ¿Ok? Y todo eso uno lo va leyendo rápidamente, no hay que leerlo en profundidad. Simplemente uno lo que está escaneando. ¿Escaneando qué? Escaneando que lo que uno lee encaje con el tema, con el punto focal y con el nombre provisional. Si uno le hace clic en lo que está leyendo, porque encaja con el punto focal y con el nombre provisional, uno dice, esto me sirve. ¿Ok? Y una vez que ya piense que le sirve, entonces lo va almacenando en una carpeta en el computador. Abren un folder específico para ese trabajo y ahí van guardando todo lo que consigan, colocándole un nombre a cada archivo donde van guardando. Pueden ser archivos de texto sencillos, no tiene que ser Word ni nada de eso, puede ser en el blog de notas. Y ahí van guardando los links. O si es un libro, guardan la bibliografía, es decir, toman todos los datos del libro, el nombre del libro, el autor, el año, etcétera, y lo van guardando toda esa información. Porque esa información va a servir para después. O sea, de momento lo que estamos haciendo es escaneando. O sea, buscando cosas que nos digan, ok,
sí hay información. ¿Okay? También las redes sociales, hoy en día es importante ver si hay redes sociales que hablan sobre el tema, quiénes tienen esas redes sociales, quiénes son los que llevan el trending, para ver quiénes son los que manejan mejor el tema y todo. ¿Cuál es el resultado de esto? La convicción de que compartimos un tema de interés con otro grupo de personas. O sea, una vez que hacemos la búsqueda y encontramos que sí hay material, que sí hay personas que están trabajando sobre ese tema, que hay, no sé, hay leyes que ya, digamos, dan reglamentos sobre ese tema que estamos trabajando, o que alguna institución o que alguna universidad lleva adelante proyectos de ese tipo, bueno, uno dice, el tema que estoy tratando tiene fundamento. Entonces, este sería el paso 3. El paso 4 es la pertinencia. La pertinencia significa ver cuantitativamente cuántas personas han trabajado sobre ese tema seriamente. Entonces, ahí hay una serie de preguntas que están viendo ahora mismo, que dicen a cuántas personas les interesa el tema, cuántas redes sociales existen sobre el tema, si hay investigadores que lo hayan desarrollado, si existen leyes, reglamentos, normativas, libros, documentos publicados, si pasó de moda o está vigente, si existen patentes sobre el tema. Porque alguien puede estar investigando sobre un tema que sea de ingeniería, por ejemplo. Si el tema es de ingeniería, sobre una maquinaria o un tipo de maquinaria, es probable que esa maquinaria tenga patentes. O sea, patente es un derecho que tienen los autores de cualquier invención que se haga. Es un derecho que le da el Estado al inventor para que esa patente, ese invento sea de él y que lo pueda vender, lo pueda alquilar o lo que sea. O sea, es como, sí, un derecho de patente es eso. O sea, es como que usted compra un carro y cuando usted le dan los papeles del carro, le están dando los derechos sobre la propiedad del carro. Bueno, si usted inventa una máquina que haga tornillos, usted tiene que ir al Ministerio de Fomento y le dice, yo inventé la máquina que hace tornillos, yo quiero que me den un derecho sobre esa máquina, de tal manera que si esa máquina funciona y alguien quiere comprármela, yo tenga el derecho de vendérsela legalmente. Entonces, es una patente. Entonces, hay todos los países, las personas que hacen inventos, de cualquier, no solamente de máquinas, sino de cualquier cosa, lo registran y uno viendo cuántas patentes hay sobre, por ejemplo, un determinado tema de uso de maquinaria, por ejemplo, uno puede saber si eso ya pasó de moda o no. Es decir, si yo veo que las patentes tienen 20 años y nadie ha desarrollado nada nuevo desde hace 20 años, es porque es un tema que ya está caduco, o sea, ya, a menos que yo tenga una novedad, ¿no? O sea, una cosa novedosa que le haya implantado un mecanismo totalmente nuevo, lo que sea. Pero si no, pues un tema caduco, un tema que ya no tiene mucha relevancia. Entonces, lo que se quiere aquí es buscar la pertinencia, o sea, ver qué tan importante es. No solamente como en el paso 3, que era saber si había personas que estuvieran tocando el tema o hablando sobre el tema. Aquí es ver qué tan importante es. O sea, qué utilidad me daría que si lo hago. Abajo hay unas herramientas que son sitios web para búsqueda muy precisa de trabajos académicos, ¿no? Entonces ahí ven que está Google Search, está Google Books, está Alexa, están las redes sociales. Bueno, las redes sociales están ahí, pero esas hay que tener cuidado porque hay que saber buscar con cuidado. Saben que ahí hay de todo, ¿no? Están las páginas de patentes. Estos son buscadores de patentes. El LatinPat es de Latinoamérica y el otro, el PatentScope, es mundial. Entonces uno puede buscar en esas páginas web información sobre patentes, poniendo el nombre de lo que uno está buscando, el foco, seguramente le va a aparecer una lista de documentos que son patentes, que bueno, ya uno por ahí ve quiénes han estado trabajando en eso, que han inventado esto. Y hay otros más allí, ¿no? Está el Latinbarómetro, está Datos Abiertos Panamá, que esta es específica de Panamá. Todo eso son
páginas web que le pueden servir en un momento dado para buscar con mayor precisión. Aquí lo que queremos es precisión. Aprovecho de decir que, porque siempre surge la duda con Wikipedia, ¿no? De hecho, algunos de los trabajos que revisé hoy, vi que habían basado sus datos en Wikipedia. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Wikipedia lo vamos a poder utilizar hasta acá, hasta la parte 2. A partir de la 2.0 Wikipedia. ¿Ok? Hasta el paso 2. Identificar el tema. De aquí en adelante, 0. Para el 3, el 4, el 5, el 6, nada. La razón es que Wikipedia es una fuente que se considera no confiable, porque es abierta y ahí todo el mundo escribe. Entonces, aunque es muy útil para la fase 1 y 2, no hay que quitar que para la fase 1 y 2 es útil, porque yo puedo ver, por ejemplo, en la fase perdón, 1, 2 y no, hasta la 3, perdón, dije hasta la 3, hasta la 3, porque uno puede ver, por ejemplo, en la 3, en la fase 3 de búsqueda preliminar, uno puede revisar Wikipedia y ve, por ejemplo, abajo en la parte final le aparece un montón de links que los llevan a documentos, por ejemplo, ya más formales que explican mejor el tema. Ok, hasta el 3. Pero ya en la parte de pertinencia y de ahí en adelante, no. Ok, no. Ya dejamos Wikipedia de lado. Ok, y los blogs también es otro tema. Los blogs se pueden utilizar también hasta la 3. Ya de la 4 en adelante, no. 0 blogs. Necesitamos información verídica, contrastada. Estamos trabajando con ciencia y por lo tanto necesitamos movernos en ese mundo. Los blogs y eso son en su mayoría opiniones. No nos interesan las opiniones en este curso. Ok, el resultado del paso 4 es la convicción de que el trabajo a realizar tiene fuentes confiables y actualizadas. Ese es el resultado que ustedes van a obtener de ahí. La seguridad de que tiene fuentes confiables y actualizadas. O que no las tienen. Puede ser que cuando estén buscando acá, en el nivel 4, el paso 4, digan, mira, esto no, fue como, no sé, descubrir el agua tibia o algo así, ¿no? Esto no tiene mucho interés. Entonces, en ese caso se desecha. Ahí lo dice abajo, dice, si el resultado del paso 3 y 4 son negativos, desechar o modificar. En un caso como este, ustedes tienen que regresar, ¿ok?, a la pregunta de investigación y rehacer la pregunta de investigación. Alguien me puede decir, bueno, que eso es, o sea, palabras mayores, ¿no? Tengo que empezar de nuevo. Bueno, sí, hay que empezar de nuevo. No puedo decirles que no, porque sí. Pero por los temas que ustedes han estado proponiendo hasta ahora, yo pienso que el paso 4 creo que lo van a pasar. Creo que lo van a pasar porque los temas no son irrelevantes. Pero es una decisión que tienen que tomar ustedes mismos cuando hagan la búsqueda. Luego tenemos la búsqueda en profundidad. Es el paso 5. Aquí ya tenemos que ir con más precisión. Entonces ya las búsquedas que vamos a hacer son dirigidas a aquellas personas que están trabajando seriamente en el tema. Por lo general son profesores de universidades, de institutos de investigación, los ministerios que tienen las reglas o leyes y reglamentos, revistas especializadas en el tema. Hay un montón de revistas que existen en el mundo que están especializadas en temas muy, muy particulares. Y esas revistas, la mayoría están disponibles en web, así que uno las puede leer. También los libros, los autores de libros. Para esta búsqueda en profundidad ya nos vamos a herramientas más precisas todavía. Por ejemplo, estos servicios de búsqueda académica que están allí, como Cielo, Dialnet, Scholarpedia, Springer Link, Microsoft Academic, Science Research, Science Direct. Esos son todavía más específicos todavía. Entonces, nos tenemos que ir allí,
a esas fuentes específicas. Y estos documentos que vamos a obtener ya en la búsqueda en profundidad, los podemos ir guardando en algunos, eso se llaman herramientas de gestión científica o herramientas de gestión de documentos científicos. Esos que están allí que dicen Servicio de Organización de Documentos Científicos. Hay varios. El FMIL, está Mendeley, está EndNote, Zotero, BibDex, Wika, Paper, todo eso que ustedes ven ahí hacen lo mismo. Y ellos son como una especie de repositorio especializado en que uno va guardando todos los documentos que va encontrando. Ya en este punto no estoy hablando del anterior, que era cualquier cosa que encontráramos, no. Y aquí estoy hablando de pocos documentos, o sea, 4 o 5 documentos que uno considere que son especializados en lo que uno está trabajando y que son confiables y que dan buena fundamentación. Y entonces uno guarda en estas herramientas y bueno, ahí se puede abrir una carpeta, permiten también referenciar. Estas son herramientas bastante completas para poder gestionar documentación. Nosotros en el curso, durante todo el curso, vamos a usar una de ellas, que es Mendeley. En el próximo trabajo que les voy a mandar está hay un link para que ustedes aprendan a utilizar Mendeley. Hay que bajarlo, instalarlo y lo tienen que probar para dominarlo. Pues. Entonces, recuerden, Mendeley es una herramienta que vamos a utilizar. Así que el que quiera, si quiere, la pueden ir instalando, no ahorita, pero sí ya en estos días, porque lo van a usar para la próxima práctica.